Lo prometido recién, está Aldo Piñonieri con nosotros, expresidente del Banco Central, economista de consulta de distintos sectores, empresarios y políticos. Aldo, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias Muy por bien. acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, hoy tapa de muchos diarios la preocupación por la suba de la tasa de interés, Sí. el estancamiento absoluto del crédito. Ujú. Algunos le echan la culpa a los bancos, ¿no? Capital Lynch dice vamos a perseguir tasas abusivas. Se olvida de decir que en realidad este aumento de las tasas fue impulsado por el propio Banco Central, ¿no? En una Claro. medida largamente esperada, por otra parte. Sí, tengamos en cuenta que la tasa de interés se forma de dos bases fundamentales: la expectativa inflacionaria más la rentabilidad del capital esperado. Hoy la tasa de inflación en la Argentina es muy alta. Si medimos los últimos 2 meses, incluyendo abril, estamos casi en el 40% de inflación, o sea, ya es un dato histórico. Y si uno ve la expectativa de inflación para el 2014, otro 40% para el 2014 de inflación, no es un número que nos pueda sorprender, porque todas las variables de inflación están yendo para ese lado. Entonces, y desde diciembre que la inflación es mayor al, yo diría, casi 3,5 o 4%, ¿no? Sí, bueno, tenemos en el primer cuatrimestre una inflación acumulada real del 16%. Si nosotros hacemos abril 2014 contra abril del 2013, la inflación está en un 39, casi en un 40% anual. Y como vemos que la inflación esperada de acá a fin de año sigue siendo mayor que la del año pasado, si bien es cierto lo que dice el gobierno que comparado con enero y febrero hay una baja de la inflación. Sí, dicen que abril, hoy hablaba con Rodolfo Santangelo, ¿no? Sí. Que mide muy bien la inflación en el estudio que tienen con Carlos Melconian. Hablan de una inflación del 2% en abril. Sí, a mí me dio el 2,5 abril, ¿no? Depende cómo se tome la ponderación de alimentos y bebidas, pero tenemos en mayo algunos ajustes importantes. Hay que ver cómo repercute en abril, que todavía no está bien medido las tarifas, ¿eh? No nos olvidemos que a partir de abril, el 2% cuando venga la sin factura, aumento tarifario, ¿eh? Bueno, por eso. Porque como el aumento va a llegar en mayo a los hogares. A los bolsillos. Yo ya lo tomo como consumido en abril, o sea, facturo en abril, me pagan en mayo. Por eso digo, depende del concepto que se tome en cada caso, son distintas metodologías. Pero de cualquier manera, que sea el 2, el 2,5 o el 3% mensual, es una tasa muy alta de inflación. Entonces, esto repercute sobre la tasa de interés. El Banco Central no le quedó otro camino a fin de enero que duplicar la tasa de interés del EVAC. Bueno, ya sabemos que a través de esa mayor tasa de interés absorbió pesos. Me gustaría ver un cuadro que preparamos, Aldo, y compartirlo no? con usted respecto a cómo han subido las tasas, justamente. Ahí está, es muy sencillo. Esto es un gráfico que conoce de memoria, ¿no? Cómo venían planchadas las tasas por encima del 14 prácticamente por ciento, a partir de enero de 2013 al 15%, pero el gran salto se produce en enero de este año. Sí, ¿no? fin de enero. La Badlar privada, claro, que es la tasa de plazo fijo mayorista, y la LEVAC, que es justamente la línea roja, o naranja, perdón, más naranja que roja, la LEVAC a un año, que es lo que paga el Banco Central, bueno, se fue a más del 30%. Así es. ¿No? Cuando venía siendo, fíjense, menos del 15%, pasó del 15 al 30%. Sí, duplicó. Se duplicó. Se duplicó lo que decía recién. Y bueno, eso fue una estrategia adrede del Banco Central, que es cuando el Central decide cambiar la estrategia monetaria, cambiaria y financiera de los últimos años, y dice, bueno, yo acá justo vía tasa de interés, hago una devaluación para que no me sigan corriendo contra el dólar a 8 pesos, absorbo todo lo que pueda de los excedentes de pesos y logro este veranito, digamos, financiero cambiario de la Argentina, de un dólar de más de 3 meses ya lleva en 8 pesos, las reservas dejaron de caer, estacionalmente abril-mayo son meses de fuerte ingresos de divisas vía la soja y otros cereales, así que pudieron por lo menos sostener, si bien no se logró una sustancial suba de las reservas del Banco Central, por lo menos dejaron de caer. Es decir, que la estrategia de Fábrega en ese sentido fue exitosa, ¿no? Sí, sí, en ese sentido. Lo que se buscaba era que el dólar, digamos, frenar la corrida cambiaria. Claro, el dólar pasó el blue de casi 13 a 10,50. Así es. Y las reservas un poquito subieron. Sí, un poco subieron. Por lo menos frenaron la caída. Aprovechando la estacionalidad de la soja. Con esto, fíjense una cosa, Pablo. Solamente el Central, reconociendo el problema que tenía, que la gestión anterior
del Banco Central no lo reconocía, que eran 3 cosas fundamentales. Primero, no existe el mercado blue, decía la anterior gestión. La nueva gestión dice no, el mercado blue del dólar existe y me está preocupando. Segundo, emitir moneda no produce inflación. Eso cambia el sentido. Y el tercer tema, tener tasas negativas es positivo para la economía y esto, con estos 3 cambios de los fundamentals monetarios, cambiario y financiero, se logró lo que se logró. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que del lado del Ministerio de Economía no se acompañó esa medida. El Banco Central tomó medidas muy duras. Entonces, muchos sectores del gobierno yo escucho que dicen, bueno, sí, tomó esa medida, pero enfrió la economía. No, la economía se iba a enfriar de cualquier manera, pero de la otra manera hubiese sido peor, porque hoy tendríamos una mayor corrida, las reservas estarían muy por debajo de lo que están hoy, y el valor del dólar no sé cuánto estaría. Hoy digamos que tenemos un estancamiento económico ordenado, sí, es decir, ya ordenado, el propio gobierno lo ordenado impuso, ¿no? Desde el Banco Central, no desde el Ministerio de Economía. ¿Por qué digo esto? El Ministerio de Economía no bajó el gasto público. Los anuncios que se hicieron de baja del gasto público son muy limitados. En el caso de gas y agua todavía no sabemos exactamente cuánto va a ser el ajuste de las tarifas, pero se habla de un ahorro de no más de 10.000 millones de pesos en el año, es muy poco. Sí hicieron con un gran sacrificio de los jubilados y los salarios. Por ese lado, el gasto público en términos relativos baja, pero a un alto costo y a un sector de la población que es muy sensible a los ingresos. O sea, que pagan los jubilados. Pagan los jubilados y los empleados públicos, claramente. O sea, acá vamos a un ajuste de ingresos global de la economía en cuanto a salarios, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de una inflación del orden del 40% promedio para el 2014 y los salarios no se ajustan más de un 30% y la jubilación se ajustó solo un 11% en marzo y la próxima en septiembre, al fin del año van a ser los 2 rubros donde el gobierno seguramente va a ahorrar. Pensemos que a López Murphy, por anunciar el recorte de 15% jubilado, bueno, casi prende en fuego todo el país, ¿no? Y ahora, digamos, con un 10% de aumento a jubilados y la inflación acumulada, no estamos muy lejos de ese 15%. No estamos muy lejos. Bueno, era otro contexto político también, por supuesto, ¿no? Obviamente. Pero realmente estamos en dificultades y en grandes contradicciones, ¿no? Porque la gente se va a preguntar, y está bien que se lo haga, ¿cómo puede ser una economía que está estancada, con alta inflación, que los activos externos en el exterior y en el interior argentinos hayan subido lo que están subiendo? Y no nos tiene que tomar de sorpresa, porque todos esos activos, fundamentalmente acciones que se cotizan en el exterior y las grandes empresas que cotizan en Buenos Aires, más los bonos de la deuda argentina, venían siendo muy castigados por la probabilidad de un supuesto default que algunos técnicos economistas se habían encargado de instalar el año pasado por el juicio de los fondos buitres, con sus razones o no, pero que se había instalado. Yo siempre, están mis declaraciones desde hace más de un año que vengo diciendo que es imposible que Argentina vaya a un nuevo default, ni siquiera un default técnico, que eso sí iba a resolver. Esto el mercado lo está absorbiendo y está haciendo subir el precio de los activos externos argentinos. Es una buena noticia. Creo también que el mercado se anticipa a lo que va a venir en la Argentina, porque este es un gobierno que ya terminó su ciclo, le falta un año y medio más de gobierno, que hay que transitarlo, ¿no? Hay que transitarlo, va a ser difícil, pero es evidente que por lo menos los 3 o 4 candidatos más probables que ocupen la presidencia de la Nación en el 2015, en mi caso yo apoyo a Sergio Massa, creo que va a ser el futuro presidente de los argentinos en diciembre del 2015, tenemos un discurso pro mercado y queremos hacer las cosas bien como hicieron los otros países latinoamericanos, atrayendo inversiones y capitales. Lo mismo están planteando en el caso de Mauricio Macri, de UNEN, o mismo en el caso de Scioli, que si bien representa al actual gobierno, tiene un discurso más pro mercado. Entonces, esto tranquiliza en el exterior, y la verdad que esta es la contradicción que uno tiene, ¿no? Como siempre es la Argentina, este divino país,
esa gran contradicción que es, tenemos un presente bastante complicado, pero el futuro de la Argentina es muy promisorio. Bueno, sí es cierto que los mercados se adelantan, claro. Evidentemente. Sí, y es lo que está pasando. Optimista. Es lo que está, sí, Aldo, preparamos un pequeño cuadro sobre, algo que escribió hoy Domingo Cavallo, ex ministro de Economía. A algunos les gustará, a otros no, pero creo que hay que tener en cuenta distintas voces. Él escribió sobre las tasas de interés. Fíjese lo que dijo. Lo único efectivo que el gobierno puede hacer para aliviar esta tensión entre la brecha cambiaria y las tasas de interés es legalizar el mercado paralelo, dejarlo funcionar como un mercado financiero totalmente libre, sin intervención del Banco Central. Y él lo que dice es, si liberamos al mercado y dejamos que todo el mundo opere sin ningún tipo de restricciones, lo que va a suceder en este momento de la Argentina es que muchas empresas van a querer ingresar dólares, aprovechando además las altas tasas de interés, y de esta manera el mercado se va a ir equilibrando. Más allá de que lo diga Cavallo, no lo diga Cavallo, hay muchos que ya han hablado sobre la necesidad de terminar con este tema del cepo y el mercado dual. ¿Se puede hacer ahora o hay que esperar que asuma, no sé, Massa, Scioli o Macri? A ver, yo soy un partidario del mercado único y libre de cambio. Yo creo que los errores del gobierno nos llevó a esta dualidad de un mercado blue y un mercado oficial. Por ejemplo, hoy el valor del blue, que está en 10.50, 10.60, el precio que fija el mercado, me parece un precio más razonable que el de 8 pesos para la economía argentina. E incluso con las medidas que tomó el Central se logró, por suerte, achicar la brecha entre el blue y el oficial. Me parece que para hacer lo que acabo de leer de Domingo Cavallo, necesitamos más definiciones en un plan de estabilidad, con definiciones no solo desde lo monetario y cambiario, sino también desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, fundamentalmente en cuanto a política de ingresos y política de gasto público, ¿no? Ahora, por lo que yo sé, Pinanelli, hay una discusión en estos momentos entre Juan Carlos Fábrega y Axel Kicillof, que claro, en términos llanos, digamos, después habrá que ver cómo se habla, pero hay mucho respeto igual entre ambos. Pero lo que le preguntan desde el Banco Central al Ministerio de Economía es, en el segundo semestre vamos a emitir más de 100.000 millones de pesos para financiar el Tesoro. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cuál es la propuesta? Pero de 100.000 millones, porque si el Banco Central tiene que salir a absorber 100.000 millones de pesos adicionales, estas tasas son bajas. Exactamente. No va a tener que pagar tasas más altas. Bueno, el nivel al de dólar a 8 va a tener que subir mucho más. Eso es lo que está faltando. En un plan de estabilidad se necesitan 4 medidas básicas, como las 4 mesas las 4 patas de una mesa. Una son las cambiarias y monetarias, que ya están tomadas, pero falta política de ingresos y política fiscal. El Ministerio de Economía tiene que establecer los verdaderos precios relativos de la economía. Eso es la política de ingresos. Y el tema fiscal, ¿qué van a hacer con el gasto público? El gasto público se proyecta con un déficit superior a los 150.000 millones de pesos. Inclusive en enero y febrero el Central había logrado absorber más pesos de lo que emitía, pero ya marzo y parte de abril eso no lo logró, porque el Banco Central está emitiendo pesos para comprar dólares, los dólares excedentes de la cosecha, pero también está emitiendo más de 10.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. Entonces, claro, después viene el ministro de Economía, le dice a Fábrega, che, bajá la tasa de interés que se me enfría la economía. Y dice, bueno, pero vos querés que yo baje la tasa de interés, vos me tenés que bajar el gasto público, la emisión monetaria. Y esta es la contradicción que hay. Y lamentablemente, como el ministro de Economía no es creíble, no sé si con razón o sin razón, pero hoy no es creíble Kicillof, en cambio Fábrega sí. Entonces, ahí comienza una diferenciación del mercado, ¿no? Yo leí información el otro día que tanto en Brasil como en Estados Unidos preferían hablar con Fábrega que con Kicillof. No sé si es cierto o no, pero suena que es lógico, porque Fábregas hoy es el único funcionario creíble por los logros que tuvo desde el Banco Central. Ahora, si no hay un anuncio de un plan de estabilidad, de una reinserción y acceso de crédito de la Argentina y fundamentalmente de la inversión, lo que propone Cavallo hoy es doblemente peligroso, porque esto es repetir el 2001. No nos olvidemos que esta misma frase la dijo Cavallo en el 2001 y a los 3 meses estallaba el país. O sea, hoy no se puede liberar hoy así, en esta. A ver, que quede así claro, Pablo, si usted me pregunta a mí lo que hay que hacer, yo digo, sí, hay que hacer esto.
pero primero hay que ordenar esto otro. Nosotros en la crisis del 2002, en una primera etapa hicimos el trabajo sucio, digamos, y en una segunda etapa, que fue en el segundo semestre del 2002, logramos unificar el mercado entre el libre o blue y el oficial, a tal punto que en el segundo semestre ya no sabíamos cómo hacer para que no cayera tanto el tipo de cambio. La inflación la habíamos reducido al 3% anual, la economía crecía más del 6% anual. ¿Pero por qué? Bueno, pues yo estaba en la presidencia del Banco Central, tomaba medidas tendientes a todo esto en el Banco Central, pero en mis dos etapas, primero con Jorge Remes y después con Lavagna, yo tenía dos ministros de Economía de lujo, que los tipos hacían lo que tenían que hacer. Había sintonía, más allá. Estaban de acuerdo, que había con discusiones, pero en lo profundo, inclusive yo tenía profundísimas discusiones con ambos en algún momento, porque siempre pasa lo mismo. Uno como presidente del Banco Central trata de estabilizar la inflación, porque ese es el rol fundamental del Banco Central, que la oferta monetaria se adecue a lo que necesita la economía y no emitir moneda por encima de lo que se puede. Y del lado de economía te dice, che, no, es lo que pasa ahora, che, no me enfríe la economía, ojo con la tasa, ojo con el crédito. Para cerrar, digamos, ¿qué escenario hay que plantearse para el segundo semestre? ¿Es un escenario difícil, de crisis, o donde más o menos se va sobrellevando igual que ahora? No, yo no veo un escenario de crisis profunda al estilo 2001-2002, eso no lo veo. Sí veo un problema serio de la economía argentina con un estancamiento sin crecimiento o poquísimo, menos del 1% anual, alta inflación y creo que es un gobierno que le va a ser muy difícil políticamente y prácticamente tomar decisiones acertadas en lo económico porque ya viene la etapa del Pato Rengo, así que yo veo un segundo semestre del 2014 con muchas dificultades en la Argentina. El 2015 va a depender de cómo se proyecten las campañas políticas, los discursos, porque vamos a hablar claro. En marzo-abril del 2015 el mercado y la gente en su conjunto deja de hablar del gobierno y empieza a hablar de los candidatos. Y yo creo que ahí sí podemos tener un cambio de expectativas. Aldo Pignanelli, muchísimas gracias por su visita, muy amable. Hacemos una pausa y ya volvemos.